Hola, muy buenas confinados y confinadas, ¿qué tal vais? Espero que bien, y como bien lo prometí hacía unas semanas, tocaba un vídeo de Dragon Comics Recomienda. Aunque la tienda esté cerrada, yo aquí tengo algunas cositas, algunas lecturas que he ido haciendo acopio durante mi vida, y se me ha ocurrido pues recomendar algunas que hoy en día los podemos conseguir en diferentes formatos, ya que son ediciones antiguas, pero actualmente se siguen editando. Así que hoy me he querido centrar en lo que vienen a ser cómics americanos que a mí me gustaron mucho y que me ampliaron bastante lo que es el registro, cuando me introduje en Marvel, cuando me introduje en el cómic americano independiente y cuando me introduje en otros universos que no sabía que había más allá de DC Comics o de Marvel, que pueden ser hoy en día, por ejemplo, el universo Ultimate Invencible, que venimos a hablar de él, y por ejemplo el universo Valiant, que no es muy conocido hoy en día, aunque es de muy buena calidad, y se ve que ahora que ha empezado cinematográficamente a funcionar con la película de Vin Diesel, Bloodshot, parece que va empezando a cuajar. Así que nada, sin más preámbulos y sin más presentaciones, vamos a ver estas recomendaciones del cómic americano. Bueno, y comienzo por Marvel, por la gran casa de las ideas, esa 80, 75 años creo recordar, que lleva publicándose ininterrumpidamente cómics del mundo de los superhéroes, afincado más en eso, luego abrió su amplio espectro, ha hecho adaptaciones literarias, las ha convertido a gráficas, como puede ser la Odisea, la Ilíada, el Conde de Montecristo de Alejandro Dumas, Los Tres Mosqueteros, etcétera, etcétera, pero Marvel viene a ser, está asociado más a todo ese mundo de superhéroes, aunque lo digo, tiene muchísima más lectura y cositas muy curiosas que van más allá de lo que vienen a ser los superhéroes, cosas de Stephen King, tiene uno muy bueno de Oz, que es de Scotty Young, etcétera, etcétera, pero no me voy a enrollar. ¿Cómo conocí yo a Marvel? Yo a Marvel lo conocí por Spider-Man. Spider-Man era un superhéroe que me llamaba mucho la atención, que me parecía el más dinámico de todos, pero nunca me había atrevido a leerlo porque, claro, de dónde empiezas, porque el volumen 1 hablamos de hace 75 años de Stan Lee con John Romita Sr., creo recordar, aquel cómic de un poder conlleva una responsabilidad, hoy en día en tochazo. Y claro, hoy en día sí que puedes encontrar un volumen 1, pero claro, lo que hay que mirar cuando es un número 1, lo que hay que mirar es a qué volumen pertenece. Porque muchas veces el número 1 es del volumen 6, y normalmente cada volumen suele estar compuesto de 100, 200 números. Así que hoy en día, aunque encontremos un número 1, puede ser un renacimiento, una restauración, etcétera, como que cortan y vuelven a empezar para que nuevos lectores empiecen de nuevo, o también para mejorar, actualizar al personaje y meterle guionistas y dibujantes más actuales. Yo conocí a Spider-Man con Ultimate Spider-Man. Ultimate fue un universo que crearon los de Marvel, que lo que hacían era empezar todas las series e intentar hacer un universo más actual, mucho más dinámico, mucho más, digamos, en principio parecía que iba a ser más teenager, más juvenil, pero a medida que íbamos leyendo estos cómics nos veíamos que se iba oscureciendo. Incluso hubo una Ultimate, lo destruyeron con el evento Ultimatum, donde todos los héroes murieron, y de ahí, bueno, surgieron nuevas series que las juntaron a lo que era el universo actual de Marvel, la Marvel Now, y hoy en día la Marvel Legacy, creo que estamos ahora. Y este me llamó mucho la atención por el dibujo, Ultimate Spider-Man, de Brian Michael Bendis, que fue el que hizo el guión y el dibujo de Mark Bagley, aunque luego fue cambiando los dibujantes. Nos traía un dibujo más como que me recordaba más a lo que era el anime. Entonces me llamó más la atención por eso, eran unos dibujos espectaculares que ya no eran esos entintados tan colorful, con tanto color, de ese tipo de dibujo más clásicos de los 70 o incluso de los 90, y nos situábamos en la primera década de los 2000 con esta magnánime, que me pareció a mí serie. Una restauración de Spider-Man donde lo mezclaba ya directamente con otros héroes del universo Marvel, como podía ser el Lobezno, Kingpin de Daredevil, vamos, millones y millones, Hulk, Los Vengadores, etcétera, etcétera. Punisher, Blade incluso salía en estos cómics. Y era una curiosidad porque, aparte de ser una introducción a Spider-Man, lo que nos enseñaba era todo ese universo Marvel, nos lo intentaba ordenar. Y yo creo que es una serie muy buena para entrar en el universo Marvel, aunque, lo que os digo, luego va a cambiar mucho, ya que Ultimate se destruyó este universo y lo empalmaron con la línea actual de Marvel.
un Peter Parker de toda la vida, un pringadillo, un chaval de 16 años pringadillo, enamorado de Mary Jane, que luego al principio se empieza a salir con Gwen Stacy, vemos cómo le pica la araña, su relación con los Osborn, con el padre y el hijo, que era su mejor amigo, y así vamos avanzando números hasta encontrarnos con el final, que era el de Matanza. Sí que había cambios en lo que era la mitología de Spider-Man, ya que aquí, por ejemplo, Gwen Stacy no la mata el Duende Verde, sino que la mata Masacre o Matanza, más bien Matanza, porque Masacre es Deadpool. Y pues vamos a ver a Venom, vamos a ver a Eddie Brock, vamos a ver cómo evoluciona ese personaje, y la verdad que es una serie que me pareció muy trepidante, súper dinámica. De hecho luego se mezcla con los X-Men, con los Cuatro Fantásticos, con Gata Negra. Vamos a ver prácticamente todo el elenco de personajes conocidos del universo Marvel ante un dibujo que lo que a mí me pareció que fue espectacular, una colometría que era muy plástica pero muy visual, y unas expresiones a veces como muy chocantes, ¿no? Como muy espectrales incluso, me atrevería a decir. Nuevos modelos de trajes, el Duende Verde con una mutación ya directamente, que era muy tocho. Entonces hubo cosas que sí que los seis siniestros salían, hubo cosas que sí que cuajaron, hubo cosas que pues, se les fue un poco la olla, pero en cómputo global es muy buen cómic y a mí me gustó. Por eso recomiendo, sobre todo para edades de 16 a 20 años, que si quieren empezar con el universo Marvel vayan por el Ultimate Spider-Man. Hoy en día recopilado en integrales, está muy bien, además con un precio muy bueno, porque creo que te vienen 8 números en un integral y eran 30 euros, no recuerdo muy bien, pero es una forma muy buena para conocer toda la mitología cronológicamente de Spider-Man y los eventos más marcados. Van a intentar siempre ser lo más fieles a la historia original, a las primeras apariciones de villanos y de héroes o de antihéroes. Y lo que os digo, es un cómic que a medida que vas avanzando se va volviendo más adulto y más oscuro, ya que al principio nos encontramos con un Spider-Man pues jugón, jocoso, un adolescente inconsciente que sí que le pasa lo del tío Ben, pero todavía no tiene una madurez como la que va teniendo a medida que los números se van desarrollando. Muy bien explicado todo, muy bien guionizado, con lo que os digo, un ritmo muy marcado, muy trepidante. Es súper dinámico, tanto los dibujos como las conversaciones, como las escenas de acción, y me pareció un cómic brillante que lo que me hizo fue llamarme la atención hacia lo que era Marvel. Así que como lector recomiendo este Ultimate Spider-Man como introducción. Hay otras opciones, está la Marvel Deluxe, que lo que te plantea es antes de la Edad Heroica, con lo de Vengadores Desunidos y tal, un poco también como punto de partida. Pero bueno, este me parece que encaja muy bien con el público juvenil más tirando adolescente, y además aporta más que el mítico Spider-Man, sino que al final es una historia totalmente reciclada, basándose en el original, pero que lo que digo, que aporta muchísima más, para mi opinión, profundidad que los clásicos. Sí que luego hay una etapa muy buena, Stravinsky, de la Marvel Deluxe de Spider-Man, pero es, lo digo, como punto de partida me parece recomendable, y aparte es un buen cómic. Yo tengo hasta el número 25, creo recordar, que era justo terminaba con lo de Matanza, que es el equivalente al volumen 1, digamos, son no tantos números, pero creo que equivalía al volumen 1, y muy buen dibujo, muy buen guión, Brian Michael Bendis, que fue como el Geoff Johns del universo DC, pero del universo Marvel, que cogió un poco bastantes series y las guionizó él, consiguiendo una cordura y una conexión entre todas las series que igual previamente pocos guionistas lo habían conseguido. Así que nada, este Ultimate Marvel es mi primera recomendación de este vídeo, y lo que os digo, hoy en día lo tenéis editado en formato integral, en tapa dura, y muy recomendable, muy dinámico, y me parece que puede romper con esos clichés y cánones establecidos de lo que viene a ser la Marvel clásica o la Marvel, la línea actual, porque daba como otro punto de vista más fresco. Sí que es cierto que quizás, por ponerle una queja, los cuerpos son como demasiado sifilíticos en ese aspecto, tanto las chicas como los chicos, como dentro de esa musculatura y esos cánones de belleza, digamos, capitalista, era como hasta incluso se veía hueso, me marcaba hueso, y daba un poco como de asqueta. Hay que estar un poco más curtida, hay
a fin de cuentas sí existe la belleza física, pero bueno, si eres un monstruo, pues de poco te va a servir. Así que lo dicho, este Ultimate Spider-Man lo recomiendo al 100%. Y esto de los universos Marvel y tal me dio pie a investigar sobre otros universos. El universo Valiant, que ya lo traeré algún día, pero luego hay un universo de Robert Kirkman, creador de Walking Dead, lo conoceréis, de los muertos vivientes, aquí editado con ese nombre, y un potosí de series como puede ser Paria Outcast, como puede ser, es que tiene muchas series. En su día hizo una línea Marvel Zombies que empezó como un... disculpad, empezó como un cómic sin más, pero al final fue añadido al universo Marvel. Y a mí me llamó la atención este asombroso hombre lobo, dibujado por Jason Howard, que tampoco es un dibujo que recuerda un poco a las supernenas, porque era muy sencillo, es un trazo súper simple, prácticamente muy como lo diría, muy... joder, diáfano, sería, sí, diáfano creo que es. Eso como muy igual todo, ¿no? Prácticamente no cambiaba mucho de sombreados y tal. Cogí el primer número para probar y me gustó mucho. Era al final una familia donde el señor es mordido por un lobo y se convierte en un hombre lobo, pero con razonamiento y muy tocho y eso. Entonces se junta con un vampiro y el vampiro le dice que no, que esto es normal, que ya te voy a instruir yo. Y era una miniserie recopilada de 4 volúmenes del aclamado guionista Robert Kirkman, que me encantó y dije, joder, esto es raro porque te da a entender como que de repente, como que esto era parte de un universo que tampoco entendía yo muy bien, aunque se lee completamente, es totalmente individual porque es la historia del origen de este hombre lobo. Y en uno de los números, creo recordar que era el cuarto, el segundo aparecía que es Invencible. Invencible es una de las series de superhéroes más recomendables de Robert Kirkman y probablemente, a mi gusto, un día hablaremos de ella, una de las mejores que he leído porque es súper rápida, no se para a explicar cosas banales, es mucha acción y todo eso con la maestría del guión de Robert Kirkman. Entonces es como una introducción también a ese universo. Yo, por ejemplo, leí primero El Hombre Lobo y luego empecé a leer la Ultimate Edition que sacaron ahora de Invencible y me pareció brillante las dos series. De hecho, les cogí la conexión. El dibujo va mejorando, ya veis que del primer número, como os he dicho, que el trazo es súper básico y los colores, al volumen 4, que es ya va mejorando muchísimo, también del mismo dibujante además, y va teniendo mucha más profundidad, muchísimo más narrativa visual. Es una serie buenísima sobre la mitología de los hombres lobos, pero mucho más actualizada y mucho más dinámica. Y lo que os digo, está dentro del universo Invencible, que también es un universo de superhéroes que no intentan ser para nada unos superhéroes, una historia de superhéroes, digamos, entre comillas, muy asequible, muy como comercial, sino que al revés, es a machete y aquí la gente muere y cuando muere y la peña se le va la olla y es espectacular. Y lo mismo pasa con esto, aquí es una serie muy sangrienta, muy explícita, muy dinámica y que no deja indiferente a nadie. Además son 4 números que los lees muy a gusto, te los comes de tirón y te deja con ganas de más, y para eso tienes el universo Invencible, que veremos al hombre lobo, a este hombre lobo en ese universo. Un cómic que me gustó mucho, que además el guionista es espectacular, es Robert Kirkman. Cualquier cosica, tiene alguna cosa un poco ñe, pero cualquier cosica suya suele ser ya sinónimo de calidad, y que nos sitúa ante un universo de violencia, de sangre, de superhéroes taraos, porque están todos taraos al final, con muchos problemas, pero con una narrativa súper al grano. Así que nada, una miniserie que recomiendo de Image Comics, aquí publicada por Planeta, y lo de Invencible hoy en día lo tiene Aleta Ediciones. Así que nada, este hombre lobo, 4 números que a mí me pareció brillante y lo disfruté muchísimo. Para una edad recomendada más de 18 a 25, 26 años, aunque un público adulto también, si le gusta algo diferente del mundo de los superhéroes, le puede gustar. Y quitando con todo esto de los mundos de los superhéroes y tal, hubo una vez que me llamó la atención, y fue Crossed, creado por Garth Ennis, y con grandes dibujantes como Raúl Cáceres, como David Lampan, el del guión también, que era el de Balas Perdidas. Y Crossed parecía una serie más, pero espectacular. O sea, es una serie donde
donde nos lleva al mundo de los cruzados, digamos. Y los cruzados es una enfermedad que tiene la gente, que les sale una marca en forma de cruz, y son como unos zombies, pero unos zombies muy tarados, quiero decir, mantienen la forma de hablar, no se pudren, no son tontos, y es gente tarada que además es un virus que cuando te muerde no te... Pero bueno, es un cómic totalmente explícito, ya estáis viendo. Es una barbaridad, o sea, al final no queda títere con cabeza. Y es un cómic que lo sacaron el primer volumen, que fue Crowsed, el segundo que fue Valores Familiares y el tercero que fue Psicópata. Tres volúmenes de esta magistral serie de Garth Ennis. Esto fue editado por EDT y Glenat, hoy en día lo lleva Panini y lo está publicando todo lo que hay. A día de hoy creo que van por 15 volúmenes en formato cartoné, porque después del de Psicópata empezaron por Badlands, Malas Tierras, que eso pues al final es hasta el volumen 15. Lo dicho, en un universo donde el ser humano prácticamente se ha extinguido por estos cruzados, están estos tarados y lo que os digo, tiene una violencia tanto gráfica como física, sexual, un vocabulario súper obsceno, y es un cómic para adultos al 100%, un cómic muy loco que más allá de la violencia tiene esos traumas psicológicos y cómo reaccionaría el ser humano ante una premisa de que pues eso, de que el mundo se ha acabado y que al final no es sobrevivir y todo el mundo somos buenos, sino que seguimos siendo egoístas, seguimos siendo mala gente y todo eso bañado por sangre. Cómic que me impactó una barbaridad, todo lo tengo que decir, y que disfruté porque me pareció diferente, y luego es muy explícito, es todo lo que te puedas imaginar, porque Raúl Cáceres está especializado además en cosas muy bizarras. Y ya estáis viendo, bueno, es un poco taladrado, esto un poco como curiosidad rara, y lo recomiendo, pero para gente que os guste las cosas muy tirando al terror, a lo gore, a lo Lovecraftiano, es muy recomendable. No es para todos los públicos, pero sí que lo recomiendo para un público más perverso, digamos, dentro de lo bueno. Y es un cómic que a mí pues me pareció muy curioso, muy diferente a todo lo demás. Y lo dicho, lo publicó en su día EDT y Glenat y hoy en día lo mantiene Panini y se vende muy bien, la verdad. Y lo dicho, de muchos dibujantes, van cambiando dibujantes, de guionistas, la idea original fue de Garth Ennis, luego hay un Crowsed Plus 100 que lo cogió Alan Moore y hizo como una historia, porque al final todos los personajes al final del cómic mueren o desaparecen. Y Crowsed más 100 era como 100 años después de los primeros eventos de Crowsed, como ya una comunidad, y te desarrolla más una historia. Quizás sea el menos explícito de todos. Buen cómic, pero eso, para un público este sí que es más, mientras que los otros dos me encaja con cualquier tipo de lectores, este sí que es más para un lector que está buscando algo gore, algo heavy y algo diferente. A día de hoy 15 volúmenes publicados por Panini, lo que os estoy diciendo, y lo que os digo, una maestría violenta de dibujo espectacular. Y luego también es como, lo recomendaría para la gente que ha leído The Walking Dead, Los Muertos Vivientes, y al final se ha quedado un poco aburrido porque sí que es mucha filosofía y psicología y cómo reacciona el ser humano ante la pérdida de todo, pero echa de menos, oye, ya que hay zombies, un poco más de caña con los zombies. Esto puede ser lo que más os encaje en ese aspecto. Garth Ennis también hizo creo que con Raúl Cáceres otra serie que era Scites, que era 3 volúmenes como de una secta que metían a gente como en un cubilete y recopilaban las almas, y era como una secta muy extraña, y era también del mismo rollo. Lo que os digo, os va a gustar, pero para la gente que buscáis cosas explícitas. Buen cómic, aún así. Lo dicho, publicado por EDT y hoy en día por Panini. Y esas serían mis 3 recomendaciones de 3 cosas diferentes de los cómics americanos, no tan diferentes porque la Marvel ahí ha estado siempre, pero es un poco como un inicio, lo primero que yo leí y me ha gustado recomendarlo. Luego lo de Hombre Lobo y el Universo Invencible, que también muy recomendable, porque no deja indiferente a nadie, y como curiosidad el de Crowsed, que es una taladrada mental y visual espectacular. Espero que os haya gustado el vídeo. Mucho ánimo con el confinamiento, cualquier cosita ya sabéis, podéis escribir en los comentarios y tal, y volveremos en siguientes vídeos pues de lecturas de la semana, de tutoriales de juegos de mesa, etcétera, y algo que se me ocurra, a ver si se me ocurre algo, y que hay de nuevo viejo, algún que hay de nuevo viejo también vendrá. Así que nada, mucho ánimo y hasta la próxima. ¡Adiós!